Yo quiero hablar del gobierno de Dios este día. Y hay mucho que hablar del gobierno de Dios. Pero quiero comenzar diciendo lo que es la teocracia. Claro que la palabra teocracia viene del griego, no viene del hebreo. Pero la teocracia se manifestó desde el antiguo pacto en Israel, en hebreo, pero como palabra teocracia usted la encuentra en el griego, o sea, la encuentra ya en el Nuevo Testamento, si quiere hablar de esa manera. Y está compuesta por dos palabras, la palabra teos, que quiere decir Dios, y la palabra kratos, que quiere decir gobierno. Ahora, lo importante, y a partir de aquí yo voy a hablar, es que en Deuteronomio, desde el capítulo 17, verso 14, hasta el verso 22 del capítulo 18, Dios nos dice en su palabra que en el pacto del Sinaí, cuando Moisés sube y Dios hace un pacto con el hombre, se estableció un gobierno teocrático, o sea, un gobierno directamente de parte de Dios, pero estaba ejercido por tres personajes en la tierra, que eran sacerdote, profeta y rey, y vamos a hablar un poco de eso. Aunque era teocrático, Dios usaba y usa hombres en la tierra para ejercer el gobierno que se origina en Dios, que es teocrático. Ahora, vemos que ya el término teocracia o teocrático, quien lo acuña o lo hace más legítimo, digamos, es el historiador Flavio Josefo en el siglo I después de Cristo. Y se refirió a un gobierno teocrático cuando está hablando del gobierno del pueblo judío en los tiempos bíblicos, tiempos de Jesús o después de Jesús, donde la autoridad última se le atribuía a Dios. Esto es muy importante porque estamos en un tiempo en donde estamos a 3 semanas de elecciones, ¿verdad? Y necesitamos entender cómo es que Dios quiere gobernar los pueblos y las naciones. Entonces, voy a leerle algunos versos, no todo de lo de Deuteronomio 17 al 18, 22, sino los versos específicos donde se realza que Dios habla desde Deuteronomio acerca de establecer un rey, acerca de establecer un sacerdote y establecer un profeta. Esto es importante porque aunque Dios es uno y está hablando de un gobierno teocrático, lo está ejerciendo a través de 3 personas, 3 unciones, 3 funciones, vamos a decir. Entonces Deuteronomio 17, 14 al 15, le dice Dios a Moisés: cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites y digas: pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores. Verso 15, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere, por eso es teocrático. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. Esto es muy importante. Dios le está diciendo a Moisés que quien gobierne como rey en Israel tiene que ser de Israel. No podía ser de otros países de la tierra. ¿Y cuál es la razón? Porque los otros países de la tierra no adoraban a Jehová Dios, sino que eran idólatras o se iban en pos de otros dioses. No podía Dios gobernar la tierra de Israel a través de alguien que no fuera israelita. Vamos ahora a Deuteronomio 18. Voy a leerle desde el verso 1 al 5 y aquí habla acerca de los sacerdotes. Dice: los sacerdotes levitas, es decir, toda la tribu de Leví, no tendrán parte ni heredad en Israel. De las ofrendas quemadas a Jehová y de la heredad de él comerán. No tendrán pues heredad entre sus hermanos. Jehová es su heredad, como él les ha dicho. Y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo, de los que ofrecieren en sacrificio buey o cordero, darán al sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajar.
Verso 4, las primicias de tu grano, de tu vino y de tu aceite y las primicias de la lana de tus ovejas le darás. Y verso 5, porque le ha escogido Jehová tu Dios de entre todas las tribus, ¿a quién? A Leví, para que esté por administrar en el nombre de Jehová él y sus hijos para siempre. Aquí vemos cómo Dios está estableciendo el sacerdocio levítico. Ok, y luego nos vamos a Deuteronomio 18, verso 15 al 19, habla del establecimiento del profeta. No olvides, son tres funciones, sacerdote, profeta y rey. Ahorita hablamos del profeta. Dice, verso 15 de Deuteronomio 18, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb, el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más en este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Verso 18, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablar en mi nombre, yo le pediré cuenta. Esa palabra, aunque es para Moisés como profeta, es sombra y figura de Cristo. Está hablando realmente de cuando el Señor Jesucristo venga a la tierra, y que como profeta las palabras que él hable serán palabras con una autoridad y un poder tal que Dios le pedirá cuentas a aquel que no acate la palabra o la instrucción dada por la boca del Señor Jesucristo. Cada uno de estos personajes tenía una función particular. El sacerdote, por ejemplo, ya dijimos que estamos hablando del sacerdocio levítico. Este comenzó con la consagración de Aarón y de sus hijos para ser sacerdotes de Israel. Y ellos tenían una función, ofrecían sacrificios por el pecado y la expiación, realizaban rituales diarios, semanales en el santuario. Prácticamente el sacerdote era un intercesor a favor del pueblo. Él se ponía por el pueblo delante de Dios. El sacerdote era la voz del pueblo para Dios, y ellos eran los encargados de los oficios sagrados o sacerdotales, ¿verdad? Y en el caso del sumo sacerdote, tenía responsabilidades exclusivas. Él entraba al lugar santísimo el día de la expiación y rociaba la sangre del sacrificio. Ahora, el profeta, en el Antiguo Testamento, los profetas eran los mensajeros de Dios. Vamos a decir que el profeta era el ojo de Dios, el oído de Dios, el que recibía en directo el mensaje y luego lo transmitía al pueblo, porque Dios no hablaba a todo el pueblo, sino a través del profeta. Entonces era como de dos vías: el sacerdote iba del pueblo para arriba y el profeta de Dios hacia el pueblo. Y el profeta muchas veces traía un mensaje para el rey, para el que iba a gobernar, o aún para el mismo sacerdote. Ahora, la principal función del profeta era advertir contra el pecado, llamar al arrepentimiento, ofrecerle guianza espiritual al pueblo, darle una esperanza de salvación, de que algún día el Mesías iba a venir. Y muchas veces también el profeta advertía sobre los juicios divinos. Y le repito, Moisés fue el profeta llamado por Dios cuando Aarón fue llamado como sacerdote. Ambos de la tribu de Leví iniciaron al mismo tiempo, ¿verdad? El tiempo, vamos a decir, del Éxodo. Moisés era un profeta especial particular, aunque antes de él Abraham fue profeta también y muchos otros profetas después de él. Pero la particularidad de Moisés es que él era un profeta al que Dios le hablaba cara a cara. A los demás les hablaba por visiones, por sueños, a veces enviaban ángeles, pero en el caso de Moisés, Dios le hablaba cara a cara. Y Moisés también es sombra y figura de Cristo, que viene a ser el libertador. Moisés fue el libertador de los egipcios, de Israel, de manos de los egipcios, perdón. Lo sacó de manos de los egipcios, pero de la misma manera
El Señor Jesucristo a nosotros nos sacó de Egipto también, es nuestro libertador. Ahora, el rey, que es el otro personaje o la otra unción a través de la cual Dios quiere gobernar la tierra, o quería en ese tiempo gobernar la tierra. En el antiguo pacto, Israel, su primer rey fue Saúl. Después de la época de los jueces, Dios quería gobernar a través de los jueces, pero el pueblo quiso tener un rey como todos los demás pueblos de la tierra. Y entonces Saúl fue el primero. Y Dios lo mandó a consagrar con aceite a través del profeta Samuel. Y fue consagrado con una redoma de aceite, o sea, un poquito de aceite. Y después de Saúl tenemos a David y Salomón. Estos vinieron a unificar el reino. Y cuando murió Salomón, el reino se dividió en dos: Israel al norte y Judá al sur. Ahora, el reinado y toda esa línea de reyes continúa en Judá hasta su exilio en Babilonia. Y nosotros vemos historias de los reyes en los libros de Samuel, Reyes, Crónicas, ¿verdad? No tenemos tiempo de decirle cómo se distribuyeron las tribus. Después usted lo puede ver, porque yo quiero llegar al día de hoy, al momento actual. Pero quiero hablarle de David, quiero hablarle de este personaje especial. ¿Por qué fue especial David en el antiguo pacto? Porque Dios dije que quería tener un gobierno teocrático, pero que levantaba por un lado a un sacerdote, a un profeta y a un rey. Interesantemente, las funciones que hacía el sacerdote eran prohibidas para el profeta o para el rey. Es decir, solo el sacerdote podía ofrecer sacrificios, solo el sacerdote podía rociar la sangre. Esas cosas no las podía hacer el profeta ni el rey. Pero de igual manera, el oficio del rey era específico para el rey y los profetas no podían hacer lo que el rey hacía. Y lo mismo ocurría con el profeta. Cada quien tenía su función particular y su unción particular y no se traslapaban. Es más, cuando uno de ellos hizo o quiso hacer la función del otro, le sobrevino muerte o castigo. Pero hubo alguien sumamente especial, que es David. David fue el único en el antiguo pacto a quien Dios le permitió hacer las funciones y fluir en las unciones de sacerdote, profeta y rey. Y en el caso de David no hubo condenación, no hubo muerte, no hubo problema porque él funcionara en las tres unciones. Ahora, ¿por qué? ¿Qué era lo que hacía que David fuera tan especial para que se le permitiera ser sacerdote, profeta y rey? Bueno, usted lee la escritura que dice que Jesús es del linaje de David. Sí, Jesús en su genealogía normal, natural, biológica, proviene del linaje de David, pero David espiritualmente, él proviene del linaje de Cristo, porque Cristo está desde siempre. Él es la palabra eterna, la palabra viva, y Cristo estuvo antes que David. Entonces, hay muchos versículos donde usted puede ver que ambos son de la misma raíz espiritual. Ahora, sabemos que Dios envió a la casa de Isaí de Belén, envió al profeta Samuel, porque el profeta era el que ungía los reyes. Así que Samuel llegó buscando al que sería el rey de Israel. Usted ya sabe la historia, desfilaron todos los hijos de Isaí, pensó que era el más alto, el más guapo, el más hermoso, el más fuerte, pero no era ninguno de ellos, sino que era el que estaba por allá cuidando las ovejas. Se cree que para ese momento que David fue ungido, debe haber sido un chico como de unos 15 años probablemente, y lo trajeron de donde estaba allí cuidando las ovejas, y Dios transfiere la bendición y el ungimiento de Saúl para David. Ahora, David comienza como rey a los 30 años de edad. Comenzó a reinar a los 30 años. ¿Cuántos hay aquí de 30 años? A ver, levante sus manos los de 30 años por lo menos. Ok.
ya tiempo de estar reinando. Ok. Imagínese, póngase a pensar, porque uno a los 30 años dice, wow, estoy empezando a vivir, apenas acabo de salir de la universidad. No, pero él a los 30 ya estaba reinando. Y primeramente, los primeros 7 años y medio, él reinó en Hebrón sobre Judá. Pero luego él conquista Jerusalén, se traslada el reino ahí, reinó por 33 años en Jerusalén. O sea que en total él fue rey durante 40 años. No hay ninguna duda de que David fue rey, que funcionó como rey, fungió como rey, fue ungido como rey, tenía toda la bendición de Dios para ser rey. Ahora, David como sacerdote, por causa del tiempo no le voy a leer las citas, pero sí pido que las proyecten, por favor. No sé si está Emilio o es Yani, no sé, pero puede proyectarla para la cita primera de Samuel 21, 4 al 9. Le voy a mencionar nada más las instancias en las cuales nosotros podemos confirmar que David era sacerdote. Y una de ellas es cuando él llega a pedirle al sacerdote que le diera pan. Venía venía él con sus asistentes, con sus chicos. Tenía 2-3 días de viaje, de camino. Estaban muertos de hambre. Y llega donde el sacerdote y le pide pan, y el sacerdote le dice, yo no tengo pan más que los panes de la proposición, que son panes sagrados y consagrados solo para el sacerdote. Y si acaso tus muchachos se han guardado, por lo menos se han guardado de mujer, entonces les voy a dar ese pan. El punto es que David termina comiéndose los panes sagrados. Eso era algo que solamente el sacerdote podía hacer. Los panes de la proposición estaban reservados para el sacerdote, pero vemos que a través del sacerdote actual se le permite a David comer los panes de la proposición. Y luego vemos también cuando llevan el arca del pacto, que ya la lleva con los levitas, dice Primera de Crónicas 15, desde el 26 al 28, perdone que voy muy rápido, pero David iba vestido de lino fino. Dice que llevaba sobre sí un efod de lino. O sea que David iba vestido como sacerdote. Cuando él trasladó el arca del pacto para la ciudad de David, él lo hizo no como rey, sino que como sacerdote. Y si lee bien, ve que cada 6 pasos ofrecían un sacrificio, tenían una ofrenda. Todo lo que él hizo tenía que ver con el oficio de un sacerdote. Esto solo para mostrarle que sí, él fue sacerdote y además de ser rey. Cuando hace la ofrenda en la era de Ornán Jebuseo, él también está oficiando como un sacerdote. Primera de Crónicas 16 del 1 al 6. Él ofreció el holocausto, luego sacrificios de paz, bendijo al pueblo en el nombre de Jehová. Él está haciendo todo como un sacerdote. Y no solo eso, sino que también él después ordena y distribuye a los diferentes levitas en sus funciones. Y lo vemos en Primera de Crónicas 21, del 25 al 30. Dice en el verso 20, y dio David a Ornán por aquel lugar el peso de 600 siclos de oro. Y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Y bueno, seguimos viendo que Dios le responde, y entonces él ofreció sacrificios ahí. Y el tabernáculo de Jehová que Moisés había hecho en el desierto y el altar del holocausto estaban entonces en el lugar alto de Gabaón, pero David no pudo ir allá a consultar a Dios porque estaba atemorizado a causa de la espada del ángel de Jehová. Bien, vamos a leer ahora sí en Hechos, verso 29 y 33 del capítulo 2 de Hechos. Dice, este es el apóstol Pedro:
varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta, verso 30, los apóstoles están aseverando que David era profeta. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Aquí lo que queremos ver es que David es reconocido como profeta y que él escribió en los salmos, que no solo son poéticos, sino que proféticos, anticipadamente acerca de la resurrección de Cristo. Él fue uno de los profetas que aseguró que Cristo iba a resucitar. Entonces, lo que le he mencionado solamente nos confirma que David funcionó como sacerdote, profeta y rey, cumpliendo el deseo de Dios de tener un gobierno teocrático en la tierra, en este caso no a través de tres, sino de una sola persona. Pero como dije, David es sombra y figura del Señor Jesucristo. Entonces, si entendemos el hilo por el cual vamos, perdone, no tengo tiempo de mucha explicación, pero nuestro Señor Jesucristo fue y será un rey teocrático. Jesucristo dijo, cuando estaba delante de Pilato, dijo, mi reino no es de este mundo. O sea, él estaba confirmando que él era rey de un reino, que tenía un reino, pero que su reino era espiritual y no era de este mundo. Ahora, es que Jesucristo es y será un sacerdote, pero no un sacerdote levítico, sino un sacerdote del orden de Melquisedec. En Hebreos 7:17 dice, pues se da testimonio de él. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces vemos, él es un rey, él es un sacerdote, pero luego vemos el cumplimiento de lo que era Deuteronomio 18, del 18 al 19, donde fue y es anunciado como profeta, cuando se le dice a Moisés, profeta les levantaré en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo mandare, mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablara en mi nombre, yo le pediré cuenta. Está hablando del Señor Jesucristo. Moisés fue levantado como profeta, pero otro de entre sus hermanos, que era Jesús, fue levantado como profeta. Ahora, veamos cuál fue la situación cuando Jesús vino a la tierra. ¿Cuál fue la forma de gobierno? Aunque Jesús era sacerdote, profeta y rey, ¿qué fue lo que él se encontró? Había una mezcla compleja, había ocupación romana, había autonomía judía. Y sabe que Judea en ese tiempo era una provincia del Imperio Romano. El Imperio Romano era el que tenía el máximo poder, pero estaba representado por un prefecto como era Poncio Pilato. Ahora, además de eso, del gobierno de Roma, existía un gobierno local teocrático. O sea, supuestamente de parte de Dios, que era el gobierno religioso y que se decía que era de parte de Dios. Las autoridades eran judías y ese era lo que se conoce como el Sanedrín o el sumo sacerdote. Pero que conste que ellos tenían funciones legislativas y judiciales. Y todos estaban, sin embargo, bajo el dominio romano. O sea, que realmente no era teocrático, aunque Dios hubiera querido gobernar, estaban bajo el dominio romano. Y en las regiones aledañas, como Galilea, por ejemplo, había un tetrarca, en este caso Antipas,
que actuaba bajo lealtad de Roma. Ahora, imagínense que además de toda esta confusión, que Roma era el que mandaba, pero había autoridades judías que eran religiosas, además la ideología que predominaba era griega. Entonces Jesús no vino en un tiempo nada fácil. ¿Cómo ejercer el gobierno del Padre Dios teocráticamente en medio de un desastre político, religioso, social que había en ese momento? Por eso fue que cuando Jesús asciende, los discípulos que están allí le preguntan: ¿vas a restaurar el reino de Israel cuando vuelvas? Porque viniste, había un desastre, te vas y queda el mismo desastre. O sea, te estás yendo a los cielos y aquí todavía tenemos al Imperio Romano que está dominando, las filosofías griegas que son las que gobiernan y el Sanedrín por otro lado que está queriendo ejercer las leyes religiosas. Entonces, la respuesta de Jesús fue: no les conviene a ustedes saber los tiempos, las sazones de los tiempos, pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahora, quiero hablarle un poquito acerca de la democracia. ¿Qué es la democracia? Yo diría que es la antítesis de la teocracia, porque demos pueblo y kratos gobierno. O sea, es cuando es el pueblo el que gobierna. ¿Y dónde comienza? En Atenas, Grecia, más o menos la democracia moderna en el siglo VI antes de Cristo. En su forma antigua, ¿verdad? No la democracia más moderna, sino que en ese tiempo, por ejemplo, los derechos solo eran para los varones, las mujeres no tenían ningún derecho. Y el concepto y desarrollo de esta democracia posteriormente influyeron, ¿verdad?, en lo que se instauró en otros lugares, y después de la Revolución Francesa hubo un desarrollo de la democracia y la igualdad de derechos y el sufragio universal se conquistan, digamos que gradualmente, entre los siglos XIX y XX, o sea, hace poco. Estamos hablando de la votación, del sufragio, que ya sabe para dónde voy, ¿verdad? Eliminando todo lo que antes excluían en la antigüedad. Es decir, cuando ya se conquista lo del sufragio, ya las mujeres también pueden votar en el siglo XIX y XX. El gobierno de Honduras, sabe que la primera forma de gobierno en Honduras fue un estado federado dentro de la República Federal de Centroamérica. ¿Y quién fue el primer jefe de estado? Usted lo sabe, Dionisio de Herrera, ¿verdad? Fue el primer, ¿sí saben? Bueno, el primer jefe de estado, y fue electo ahora democráticamente, nada que ver con teocracia. Democráticamente en 1824 fue electo por el pueblo. Y después de la independencia definitiva de la federación, Honduras se consolidó como una república independiente con su primera constitución nacional en 1839. Y su primer presidente, me imagino que usted sabe, fue Francisco Ferrera en 1841. Ahora, aquí hay un contexto espiritual muy importante. Es muy corto el tiempo para que le pueda explicar todo, pero sí para dejarle a usted una inquietud, para que vaya a orar y para que vaya a buscar, etcétera, ¿verdad? En 1826, el doctor Miguel José Echarri, colombiano, fue expulsado de Colombia y vino a establecerse a Honduras por motivos políticos. Y él aprovechó para iniciar en los ministerios de la masonería a don Dionisio de Herrera, jefe supremo de Estado de Honduras, y también a un joven llamado Francisco Morazán, entre otros, había otros. Algunos historiadores están de acuerdo con que el viaje de Francisco Morazán a Sudamérica fue para encontrarse con sus hermanos masones e influenciarse aún más en el camino del general Simón Bolívar, el libertador, y del general José de San Martín, gran representante de la logia de Cádiz.
No sé si usted sabe lo que significa la masonería o la francmasonería, pero si no lo sabe, búsquelo, por favor. Ahora San Google le dice todo. Y también se conoce que fueron miembros de una hermandad, el general José Trinidad Cabañas, uno de nuestros próceres, y el general e ingeniero Terencio Sierra, otro, ¿verdad? Y de allí se deduce su sueño de construir un Estado independiente, soberano, aparte de la monarquía y del conservadurismo. En la provincia y en el siglo XIX fueron muchos los que pertenecían a logias francmasónicas muy en secreto, y había entre ellos españoles, capitalistas, criollos mestizos y otros que tenían la oportunidad de viajar al extranjero. Ahora, si nosotros vemos qué es lo que tenemos hoy día, la democracia actual le permite a los hombres elegir a personas que van a gobernar, dirigir el país, mediante votación a los líderes de diferentes partidos políticos. Usted lo sabe eso. Ahora, yo me pongo a pensar, si los hombres que van a votar, los ciudadanos, son hombres naturales, no espirituales, o sea, no nacidos de nuevo, ¿van a votar en base a qué? ¿A su lógica? ¿A su mente? ¿A sus ideas? ¿A su formación? ¿A su estructura? ¿A sus emociones? ¿A sus ligaduras? Algunos que dicen, mi abuelo era cachureco y mi padre también y yo hasta la muerte. O sea, por decir algo, puede ser rojo, morado, verde, azul, yo no tengo color. Entonces, esa democracia actual no está tan lejos de la teocracia de Dios como Él quiso gobernar o quiere todavía gobernar la tierra. Amados míos, mire, para que el gobierno de un país pudiera volver al plan original de Dios, al deseo de Dios de ser un gobierno teocrático a través de sacerdotes, profetas y reyes, sería necesario que los gobernantes tuvieran el Espíritu de Cristo, o los candidatos a gobernantes tuvieran el Espíritu de Cristo, para que el lugar fuera gobernado desde adentro del gobernante, porque entendemos que todos los que hemos nacido de nuevo y tenemos a Cristo, tenemos todo lo que Cristo conquistó. Si Él fue sacerdote, profeta y rey, todo el que nace de nuevo tiene adentro al sacerdote, profeta y rey. Pero para eso los gobernantes o los candidatos a gobernantes deberían de ser nacidos de nuevo, personas nacidas de nuevo, con revelación de Dios. Pero si eso no ocurre, por lo menos el pueblo que vota bajo democracia debería ser nacido de nuevo para elegir de acuerdo al Espíritu y no de acuerdo a la lógica o de acuerdo a las filosofías. Entonces, la cosa está difícil, ¿verdad? No está nada fácil el panorama. Pero si entendemos lo que es la iglesia, estoy hablando de la iglesia, ¿verdad? De la iglesia del Señor, la iglesia única que nosotros tenemos, el cuerpo de Cristo. La iglesia no es el lugar físico donde me congrego el viernes o el domingo. ¿Sabe que la eclesía, en griego, ¿verdad?, es el órgano legislativo del reino? Es el cuerpo autorizado para usar su voz, para legislar, para establecer estrategias, para adorar juntos, para ser equipados, entrenados y enviados. No es solo un lugar donde yo me reúno. Y Jesús dijo acerca de la iglesia que las puertas del Hades no iban a prevalecer contra esa iglesia. La iglesia empoderada, la iglesia despierta, la iglesia avivada, la iglesia que tiene la revelación de la autoridad y el poder que le ha sido conferido. Y él le dijo, Jesús le dijo a la iglesia representada por Pedro, yo te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Y a quién le entregó las llaves? A la iglesia que está siendo edificada sobre la roca. Porque dijo, tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia, a ti te daré las llaves. O sea, la iglesia que está siendo edificada sobre la roca es la que tiene las llaves del reino y tiene la autoridad y tiene el poder para legislar, para establecer.
Cuando la iglesia es edificada, las puertas del infierno no pueden prevalecer. Entonces, este es un tiempo en que la iglesia o la eclesía sea edificada con voz, con autoridad, con revelación. Y bueno, usted dirá, ya es muy tarde. Estuvimos dando seminarios, escuelas, para prepararnos para este tiempo que venía. Estuvimos durante 4 años trabajando a través de una Honduras en diferentes territorios para preparar al pueblo, a la gente, a conocer a Cristo para poder entonces votar o ejercer el sufragio correctamente. Estamos a 3 semanas solamente. Pero hoy yo tengo una instrucción de parte del Señor, y es que quiero orar por aquellos hijos de casa que están ahora incursionando para posiciones en el gobierno. Si está Víctor Hugo Zúñiga, quisiera que pase, por favor. Y cualquier otro que está incursionando en el gobierno, que yo no lo sé, no sé, hermana Fanny, si está aquí. Gonzalo, puedes pasar, no es coincidencia que tú estés aquí hoy. Ven, por favor, queremos orar por ti. ¿Hay alguien más que yo no sepa? Pastor Elías, ¿usted conoce a alguien más? Viendo para el pueblo allá. Hermana Fanny, pero no la veo. Y cuando oremos por ellos, queremos orar también por la abogada Fabiola. A mí no me importa por qué color ustedes van. A mí me importa que ustedes tengan a Cristo, que hayan nacido de nuevo y que donde quiera que estén, con el color que estén y en la posición que estén, ustedes puedan actuar como hijos de Dios. Y lo mismo Fabiola, sé que ella va por un color diferente. No hay nadie más. Vamos a incluir a la hermana Fanny y a la abogada Fabiola en esta oración. Y quiero que usted ponga su corazón en el Señor y lo que Dios le ponga a declarar sobre ellos. Ellos necesitan cobertura, necesitan protección, necesitan sobre todo que los principios que están en su corazón se mantengan. Pastor Elías, quiero pedirte si puedes orar por ellos. Incluyes a Fanny y a Fabiola, por favor. Ven, sí, tú también, claro. Vente para acá, César. Dilma no está aquí, ¿verdad? La abarcamos a Dilma también. ¿No le trajeron micrófono al pastor? Bueno. Oramos. Padre bueno, todo es tuyo, todo te pertenece y queremos que tú seas el todo en todos. Señor, Honduras es tuya. Los hondureños te pertenecemos. Tú nos formaste, nos creaste. Tú, Señor, nos das vida. Tú nos sustentas. Y realmente queremos, Señor, en Honduras, lo que tú tienes en tu corazón para Honduras. Hoy te pedimos, Señor, por nuestros hermanos que están incursionando en la política en diferentes áreas, de diferentes maneras, con diferentes corrientes. Pero creemos, Señor, que el amor de todos nosotros por ti está por encima del amor o la alianza a un partido, a un candidato, a un puesto, aún a una ideología, porque tú estás por encima de todo, Señor. Queremos rendir nuestras coronas delante de ti. Queremos rendir nuestra gloria a tus pies, Señor. Te pedimos, reina tú sobre nosotros. Padre, como asamblea, como congregación de los santos, juntos, colectivamente, ponemos a tus pies, Señor, nuestros intereses personales, nuestros ideales,
nuestras opiniones, aún, Señor, nuestros beneficios personales y preferencias. Y te pedimos, Señor, pon en nuestras mentes, en nuestros corazones, lo que es conforme a tu mente y tu corazón. Te pedimos de manera especial por nuestros hermanos. Dales sabiduría. Señor, que sus corazones estén siempre ligados al tuyo, que dependan siempre de ti. Señor, si están ellos en la posibilidad de ganar un puesto, Señor, sea que ganen o no, que primeramente su identidad esté clara en ti, que son tuyos, te pertenecen. Que si ganan o si pierden, eso no los hace ni más ni menos delante de tus ojos, ni delante de nosotros, sus hermanos. Pero asimismo, Señor, pedimos que si alguno de ellos ha de ocupar algún cargo, que tu Espíritu Santo venga con un manto de responsabilidad divina sobre ellos, para que nunca se aparte de ellos, Señor, tu ley, tu palabra, tu rectitud, tu integridad. Señor, porque al final lo que queremos todos es que esta preciosa nación de Honduras sea gobernada por representantes tuyos, sin importar el color, sin importar el partido, pero que sean personas que amen tu santo nombre, personas que gobiernen con equidad, con justicia, con juicio, con integridad, velando, Señor, por los intereses que están más cercanos a tu corazón. Mira, oh Dios, a Honduras. Líbranos, Señor, de la corrupción. Líbranos del crimen. Señor, mira la necesidad de los pobres. Señor, lo que está mal hecho, que sea corregido. Danos, Señor, gobernantes que corrijan las injusticias y que establezcan tu trono. Que Honduras sea como el estrado de tus pies. En el nombre de Jesús, oramos por nuestros hermanos. Guárdalos, cubre sus mentes y sus corazones, dirígelos, conduce sus pensamientos, incrementa su sabiduría. Sé tú, Rey y Señor, sobre todos nosotros. Amén. Gracias. Benditos sean, guardados en su mente, su corazón. Bendecimos a hermana Fanny Rodríguez de Rivera. Bendecimos a la abogada Fabiola. Señor, conoces las intenciones de su corazón y nosotros les bendecimos creyendo que eres tú quien les ha posicionado donde están. Les bendecimos, gracias. Pueden tomar su asiento y me despido declarando que todos los hijos de esta casa podrán tener ojos espirituales abiertos para saber cómo elegir y que todos vayamos a ejercer el sufragio el 30 de noviembre porque es un deber ciudadano. Los bendigo, Honduras nos necesita. Les amo, gracias Pastor Remo. Aleluya.